Saludos amigos, soy Miguel Guerrero, bienvenido nuevamente a Portada. En la noche de hoy vamos a dedicar nuestro programa a la situación energética del país. Y para ello contamos con la participación de tres autoridades en la materia, personas íntimamente ligadas al problema eléctrico. Se trata del doctor José Antonio Van der Holst, PhD en Ingeniería, es decir, el doctorado en Ingeniería, el licenciado el doctor Arturo Martínez Moya, quien es un reputado economista dominicano, y el licenciado Yuri Ches, quien es el presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa Codupymes. Pero antes de entrar de lleno en el tema de esta noche, vamos a ver un reportaje introductorio que nos ha preparado nuestro compañero Manauri Jorge. Veamos. En la República Dominicana, una media isla ubicada en el mismo trayecto del Sol, hay tres problemas nacionales que, sin importar el mando político de turno, parece que nadie da con la fórmula para solucionar. Nos referimos a la educación, la salud y la energía. En este caso, haremos hincapié en el tema eléctrico a propósito de que se cocina una posible salida a este embrollo ancestral. Para entender un poco más el tema, vamos a contextualizar la situación dominicana comparada con otros países en el mundo. Por ejemplo, de 31 naciones en América Latina, claro, sin incluir Haití, Quisqueya la Bella es la que registra más apagones energéticos. Cuando en un mes se produce en la región un promedio de 2.5 gotas de electricidad, y claro, 1.7, en República Dominicana han ocurrido por lo menos 17. Pero además, cuando en un país de la región se suele ir la luz por 2 horas, en Dominicana se va por 4, lo que duplica la mala calidad del servicio y obliga a las empresas a utilizar generadores alternativos de energía para poder viabilizar su existencia. Todo esto lo confirma un informe del Banco Mundial, para cuyo trabajo de campo se enfrentaron 360 empresas locales, las cuales reportaron en un listado de 15 obstáculos que la mala calidad del servicio energético es el problema número 1 que tiene que enfrentar en este país. El problema energético en República Dominicana se ha mantenido por décadas, desde los planes de privatización y capitalización llevados a cabo en 1992. Intereses económicos y políticos también son indicados sus sectores como obstáculos para el mejoramiento del sistema. Ya conocido el problema, el gobierno encabezado por el presidente Danilo Medina tiene el compromiso moral, social y sobre todo económico de buscarle una posible solución al asunto. Es por esto que ya se tiene en carpeta la construcción de 2 plantas de 300 megavatios a carbón a un costo de $1.200 millones. Esos 600 megavatios a carbón, sumados a los 800 megavatios disponibles a carbón mineral y gas natural, ubicado en la AES, pondrían en su mínima expresión a los generadores que utilizan costosos derivados de petróleo y contaríamos con energía de bajo costo de generación, por ende, bajas tarifas y un ahorro estatal que sobrepasaría los $1.000 millones anuales en subsidio. Danilo Medina asegura que la solución al problema energético viene dada con la firma de un pacto de energía. Así también lo aseguran los empresarios, pero el optimismo de estos hombres y mujeres de negocio se torna un poco escéptico cuando calculan que el 26 de enero pasado se cumplió el plazo de un año para firmar ese pacto, según se consignó en la Estrategia Nacional de Desarrollo. La receta de los empresarios es que el gobierno debe trabajar en la reducción de las pérdidas en la distribución, en la inversión de generación para el año 2016, cuando se vencen los contratos de las 4 de abril, y mejorar la institucionalidad, algo un poco difícil para esta media isla. Pero antes que todo esto ocurra, a los empresarios les preocupa que por la falta de inversión en la capacidad instalada no haya suficiente energía para los usuarios no regulados que compran directamente a las generadoras y no a las distribuidoras, amparados en la ley de electricidad. El primer mandatario conoce la situación a fondo y está dispuesto a lo que sea con tal de ponerle punto final a esto. De hecho, recientemente digo que a pesar de estar chocando con intereses muy fuertes y que tiene mucha oposición con lo que quiere hacer, no se quedará con los brazos cruzados ante el problema energético. La CDE ya lanzó un proceso de licitación para la selección del contratista, el cual ejecutará los trabajos de ingeniería, procura y construcción de las 2 plantas a carbón. Como es conocida, la matriz nacional de generación es de un 41% de full oil, 13% hidráulica, 15% a carbón y un 31% a gas natural. El
tema está sobre la mesa. Cada esquina tiene su argumento. ¿Qué sacaremos de todo este embrollo? Bueno, para conocer más al respecto, escuchemos a los expertos en segundo. Yo soy Manaure Corti, el debate de la semana en Corte. Bien, muchas gracias, Manaure, por este interesante reportaje que nos introduce de lleno del tema. Ahora bien, ¿cuál es la situación energética real del país? ¿Tenemos posibilidades de conseguir una solución en el corto y mediano plazo? Cuando me refiero a eso, me refiero a dos aspectos, ¿no? El tema de los apagones, reducirlo al mínimo, y el costo de la energía eléctrica para los usuarios, que es sumamente alto. Bueno, adelante, Juan. Okay. Mira, primero hay que entender que el problema de la República Dominicana, desde que empezó el Plan Trujillo de electrificación total, es un exceso de demanda, no una falta de oferta. Un exceso de demanda que no es capaz de pagar la electricidad. Bien corto. ¿Cómo un exceso de demanda? Entonces estamos hablando de que la demanda es una demanda insatisfecha, ¿no? Sí. Los sistemas eléctricos necesitan operar con suficientes reservas para que no haya apagones. En este país nunca se ha dado esa situación. Cuando yo hice un estudio de un plan de expansión en el año 1989, a pedido del Banco Mundial, porque había que el que se tenía como que no iba bien, a mí me dio que se necesitaban en República Dominicana unas reservas del 50% para poder dar a la ciudadanía un servicio de capacidad de generación para darle servicio sin apagones a la población al mismo nivel que lo que resultaba en Puerto Rico. Es decir, déjame entenderlo, doctor, ese 50% de reserva significa medido en función de la demanda, de una demanda ya atendida, ¿no? De una demanda atendida necesitabas ese exceso porque cuando hay una planta fuera de servicio grande y se te sale otra planta fuera de servicio grande, lo normal en los sistemas bien operados es de que nadie se entere. Entonces, por eso es que se necesita esa doctor Martínez Moya. Esto hay que dividirlo en dos etapas. Antes del 98 y después del 98. Antes de la capitalización y después de la capitalización. Hasta la capitalización del 98 el Estado era el responsable del sector eléctrico. Y más o menos suplía, ofertaba. Es muy cierto, como dice Van der Hoel, que siempre la oferta estaba por debajo de la demanda. Eso ha sido normal. Incluso el hecho de que los apagones hayan existido, te lo demuestra. Los apagones se deben precisamente a eso. Hay apagones porque hay mayor demanda. Hay apagones financieros también. Pero no existían anteriormente. Hasta el 98 básicamente no existían. Ahí había, y el subsidio que daba el gobierno eran 48 millones al año, a centavos. Y Leonel Fernández tiene un discurso en todo el país diciendo que se acabaron los apagones a partir de ahí y que el gobierno iba a poner un centavo a partir de ese momento, el 98, porque el sector privado con capitalización iba a resolver el problema. Resultado, que desde el 2005 para acá, la transferencia del gobierno ha sido 7.100 millones de dólares. Oiga, como estoy diciendo, y el administrador del sector eléctrico dice que necesita 3.000 millones para resolver el problema. O sea, se pudo haber resuelto 2 veces el problema, con lo que Leonel Fernández, su gobierno, le transfirió al sector eléctrico. De modo que lo que tenemos es un modelo que ha colapsado totalmente. ¿Cómo se ve la situación desde la óptica de los pequeños y medianos empresas? Nosotros hemos tratado el punto y hemos visto el problema como un problema económico-social. Es una mezcla de los dos, ligado a una eficiencia del manejo de la energía. Una ineficiencia. Una ineficiencia. Y decimos una ineficiencia porque en varias ocasiones se ha demostrado que se han instalado suficiente capacidad para dar respuesta al servicio. Pero hay una variación muy grande en cuanto al costo de una planta y otra. Y una variación muy grande en cuanto a la tecnología de una planta y otra. Y eso causa un problema económico. Y como es cierto, el déficit que causa el problema energético es tan grande que si hubiésemos seguido con las plantas desde el Estado,
se hubiera resuelto todo sin haber gastado tanto dinero en la inversión que hay con el subsidio. ¿Y qué opina usted? No, yo creo que el problema de la República Dominicana empieza en el año 1972, cuando se perdió uno de los elementos básicos de la industria eléctrica, que fue la garantía de la energía barata. Desde que eso ocurrió... ¿Usted dice con el aumento del precio del petróleo? Sí, o sea, con la OPEP. Desde que eso ocurrió, el modelo de negocio de la industria eléctrica, no aquí, no, en el mundo entero, cambió. Cambió porque el modelo era esencialmente con unos costos de operaciones bajos. Lo que había era que hacer tarifas para poder recuperar la inversión de los generadores y las redes de transmisión y distribución, que eran menos. Cuando llegó ese cambio, nosotros en ese preciso instante donde llega ese cambio, estamos embarcados en un proceso de aumentar la demanda. Ese mismo año, 1972, se firma el plan de electrificación rural, que era todo lo contrario a lo que había que hacer. Pero eso, en ese momento no había quien lo entendiera, que ese era el problema. Entonces, el problema es que nosotros nos adelantamos siguiendo el plan Trujillo de electrificación total para que todo el mundo pudiera tener luz en este país, pudiera pagarla o no. Pero yo creo que el acceso al sistema de energía eléctrica es un derecho, ¿no? Es un derecho y una necesidad, y es una obligación del Estado. Yo me pregunto, ¿qué pasó en Costa Rica? ¿Qué pasó en Centroamérica? ¿Qué pasó en Chile? ¿Por qué no tienen el problema? O sea, fíjate, y atravesaron por ahí el mismo choque internacional de aumento del precio del petróleo. Pero tienen agua. Bueno, aquí nosotros también, nosotros pudimos haber hecho una matriz energética diferente, porque no hay inversión. El asunto fue que no se invirtió. ¿Cuánto invirtió el sector privado de 1998 para acá? Dime una planta eléctrica. Una planta eléctrica que haya creado. Ninguna. Lo que hicieron fue comprar lo que tenía Trujillo aquí, lo que tenía el gobierno. Ahí está Itabo. ¿Quién está el Itabo? ¿El sector privado? No, el gobierno. La compraron. O sea, capitalización, porque no invirtieron en una planta nueva. Andrés. Oye, ahí está el Poyentri, que está pagado. Podemos tenerlo pagado porque hay que darle 7 millones trabajando. O sea, que ha sido un fracaso total la capitalización y hay que aceptarlo. Aquí el problema es que no ha habido inversión, no ha habido programación. Y te repito, mira Petrocaribe, por ejemplo. Oye, ¿por qué Leonel Fernández no cogió 3.000 millones de Petrocaribe? Oye, problema resuelto. Agarran 3.000 millones y lo invierten en el sector eléctrico. Hoy estuvieron hablando de otro lado nosotros aquí. Antes de hacer la pausa, ¿cuál es el efecto, muy brevemente, de la situación actual en la industria que usted preside? Bueno, no se puede desarrollar ninguna empresa sin energía. Y la energía hay que llevarla a todos los sitios para que se pueda ir desarrollando, porque a un costo razonable también, ¿no? A un costo razonable, claro. Y el costo viene a razón también de que no hubo una inversión en la sociedad de que se valorizara la energía. Y como ejemplo te pongo de que, bueno, no se invirtió en tecnología y hay muchas plantas viejas que por su deficiencia cuesta mucho la operación. En el caso